Infoideas Radio tiene el agrado de presentar la tercera edición de La Radio y la Escuela, un libro nos une, con la colaboración de Inspección Departamental de Escuelas de La Valleja, Grupo Abejitas del Norte y conducción del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales y regionales. Un espacio que se emite en nuestra emisora en los horarios de 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En la PPP, tanto por iPhone como por Android, de lunes a domingo. Los esperamos. ¿Cómo están, oyentes de la radio y la escuela? Un libro nos une. Qué privilegio poder tener la oportunidad de encontrarnos una vez más, iniciar un nuevo programa, ya más de 200, como mencionábamos el otro día, en esta aventura de lecturas y de libros que verdaderamente ha trascendido y se ha prolongado de una manera increíble. No solamente en el tiempo, sino también en los espacios y en los medios radiales que lo emiten. Y en este caso volvemos a recibir una visita que hemos tenido en varias oportunidades. Nos referimos a Mariela Fernández de Rizo, que con esa acostumbrada generosidad nos aporta su talento y su creatividad al escribir estas sensibles historias. Y más teniendo en cuenta, como hablábamos en anteriores emisiones del programa, que Mariela escribe especialmente para este programa, para este espacio. Y eso ha hecho que su capacidad de creación haya tenido un motivo más y un desafío, que es el de escribir estas historias para los niños, niñas, maestras y oyentes de este programa. Y en este caso con un título más que sugerente, como este de un libro viajero, que es el que en minutos ya nos va a deleitar. Y bueno, sin más, agradecer una vez más a Mariela este generoso aporte y a los oyentes por su permanencia, y sobre todo a las aulas escolares, a los niños, a las maestras, a las familias que día a día nos impulsan a continuar en este camino. Una vez más, la radio y la escuela, un libro nos une. Hola amigos, nuevamente estoy junto a ustedes, soy Mariela Fernández de Rizo y en esta oportunidad les traje otro cuento de mi autoría titulado El libro viajero. Los libros nos llevan a mundos de fantasía, conocemos personajes ficticios, conocemos personajes reales, historias, anécdotas y también lugares concretos que existen en el planeta. Este es el caso que narra este cuento. Pero este libro es bastante particular. El libro viajero dice así. Había una vez un libro que tenía una preciosa tapa roja con bordes dorados. En ella, con letras también doradas, tenía inscrito su título, Ventana al Mundo. Pero increíblemente, ese libro no estaba completo. Solo tenía escritas unas pocas páginas al principio, incluido un bonito prólogo que decía, entre otras cosas, mis hojas te llevarán por el mundo. Martina encontró el libro abandonado sobre un banco del parque cercano a su casa. Lo recogió, buscó entre sus páginas algún dato de su dueño, pero no encontró nada. Se sorprendió de ver tantas páginas en blanco y más aún cuando en la última hoja leyó: llévame en tu recorrido y después deja que alguien más continúe conmigo su viaje. ¡Qué raro!, pensó Martina, pero viendo que no había nadie más cerca, decidió llevarse el libro. Leerlo no le insumió mucho tiempo. Eran muy pocas las páginas escritas. En él encontró historias de su ciudad, Minas, con datos, anécdotas y descripciones de diferentes lugares. Le resultó muy lindo leer todo eso. Aunque ya sabía que era el cerro más alto de la zona, se enteró de que el Cerro Verdún medía 326 metros. Conocía el santuario de su cima, al cual había visitado en varias oportunidades, pero no sabía
que había sido construido en 1901 y que su obra había sido idea del cura párroco José de Luca. También había ido al Cerro de Quita, pero a través del libro recién encontrado aprendió que era de origen volcánico y medía 230 metros de altura. En las páginas escritas descubrió que Villa Serrana fue creada como villa de descanso por el arquitecto Julio Vilamajó en 1945, que el monumento Artigas sobre el cerro del mismo nombre es el monumento ecuestre más grande de América y el segundo en el mundo, solo superado por otro ubicado en Mongolia, y fue obra del escultor Stelio Belloni, que el Parque Rodó se inició por una donación del cura Genaro Amantea y muchas cosas más. Pero lo escrito en el libro culminaba allí. No había más historias de lugares. Fue entonces que Martina recordó lo que había leído en la última página. Llévame en tu recorrido y después deja que alguien más continúe conmigo su viaje. Y decidió cumplir con ese pedido. A la mañana siguiente, de camino hacia el liceo, dejó el libro primorosamente colocado en una bolsa de nylon transparente para su mejor conservación sobre el muro de la iglesia. Seguramente alguien lo vería y lo recogería, como había hecho ella la tarde anterior. Poco rato después, un grupo de gente que había viajado a Minas en una excursión llegó a conocer la Catedral de la Inmaculada Concepción. Una joven pareja visitante descubrió el libro entre las rejas del muro exterior y, atraída por su título, lo extrajo de su envoltorio y hojeó su contenido, sorprendiéndose de la misma manera que Martina por sus hojas en blanco y su frase final. Por tal motivo, decidieron llevárselo y lo guardaron en su mochila. Días después, ya de regreso a su ciudad de origen, decidieron leerlo. Y se encontraron con una sorpresa. La cantidad de páginas escritas del libro había aumentado. Ahora ya no se encontraban solo los datos de la ciudad de Minas, sino también los de su ciudad natal, Durazno. Milagrosamente, el libro también contaba sobre el bioparque, el monumento al tamboril, realizado en el ladrillo de campo maravillosamente decorado con imágenes de figuras de la comparsa, la Plaza de las Llamadas, con las plaquetas correspondientes a todas las comparsas que han integrado las primeras llamadas del interior a través de los años, el monumento a Cristóbal Colón con la cápsula del tiempo, donde se guardaron documentos desde el año 1893 y fueron repuestos en 1992, el Parque de la Hispanidad, donde se realizan numerosos eventos gastronómicos y musicales, y varios sitios más. Cuando Ana y Pablo, la pareja que había encontrado el libro en la iglesia de Minas, culminaron de leer el libro, decidieron cumplir con su petición final y dejaron el libro sobre una silla de la terminal de ómnibus. Allí lo encontró Alicia, poco antes de subir a un ómnibus con destino a Montevideo para ir a visitar a su hija y nietos. Durante el viaje comenzó a leerlo, pero abandonó la lectura antes de llegar a su final. Al día siguiente, cuando quiso retomarla, descubrió lo mismo que Ana y Pablo. El libro había aumentado su escritura. Ahora hablaba de muchísimos lugares de Montevideo, de sus ramblas, sus teatros, sus museos, sus locales gastronómicos, los parques y plazas, los monumentos. Nada faltaba allí. Cuando Alicia culminó su lectura, pensó que el libro merecía continuar su marcha a lugares más lejanos. Por algo su título era Ventana al Mundo, y por eso decidió ir hasta el puerto y dejarlo sobre un pilar de la entrada a la sala de acceso. Roberto lo encontró y lo llevó en su viaje a Buenos Aires, donde sucedió algo similar a las demás ciudades donde el libro había sido dejado. De allí, recogido por otros viajeros, recorrió algunos sitios de Argentina, cruzó la frontera a Paraguay y siguió su recorrido hasta que alguien lo hizo cruzar el Océano Atlántico en su vuelo en avión. Al cabo de 3 años, el libro viajero había recorrido muchos lugares diferentes del mundo y contenía muchísima información, aunque cada vez más esquemática debido a su limitada capacidad de páginas. Fue una estudiante de medicina oriunda de Minas y recién recibida, lo encontró en una estación de trenes de Japón cuando hizo su viaje de graduación, y desde allí lo trajo. Al regresar a casa, se lo mostró a su madre, quien quiso leerlo,
y posteriormente lo dejó sobre un banco de la plaza. El libro había regresado a su lugar de origen, pero mucho más completo, con todas sus páginas escritas, con datos y anécdotas de países, ciudades y gentes de gran parte del mundo. Y en ese banco de plaza lo encontró Martina al día siguiente. Sorprendida, lo tomó entre sus manos y al abrirlo descubrió que ya no había hojas en blanco. Al leerlo esa noche, recordó lo que decía el prólogo: mis hojas te llevarán por el mundo. Y vaya si lo habían hecho. Le habían permitido conocer tantos lugares que seguramente ella jamás visitaría. Y como ya no quedaban páginas para escribir, Martina decidió que el mejor lugar donde ese libro podría estar sería la biblioteca de la Casa de la Cultura de su ciudad, para que cualquier persona pudiera disfrutar de su contenido. Al salir de la oficina donde lo entregó, pensó: realmente eres una ventana al mundo. Has cumplido tu misión, libro viajero. Infoideas Radio tiene el agrado de presentar la tercera edición de La Radio y la Escuela, un libro nos une, con la colaboración de Inspección Departamental de Escuelas de La Valleja, Grupo Abejitas del Norte y conducción del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales y regionales. Un espacio que se emite en nuestra emisora en los horarios de 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En la PPP, tanto por iPhone como por Android, de lunes a domingo. Los esperamos.